Bueno, hoy les voy a hacer una petición muy especial. ¿Cuántos aquí tienen casa o carro o beca o finca? Levante la mano. No, pero en serio, no. Casa, carro, moto, finca. Van a recibir hoy una orden perentoria. Cuando salgan de aquí, por favor, cogen sus escrituras de lo que tengan, van y lo venden y nos traen el dinero aquí a la iglesia. ¿Y por qué se ríen? ¿Qué pasa? Porque son desobedientes. ¿Cómo se siente con una instrucción así? Este pastor se enloqueció hoy. Algo le pasó hoy. El frío lo afectó. ¿Cierto? Bueno, hoy no se recibe una instrucción así. En el primer siglo tampoco. Pero ¿saben una cosa? Hubo gente que lo hizo tal cual se los acabo de decir. Cogieron sus propiedades, las vendieron y trajeron el fruto de esa venta y la pusieron, dice el texto, a los pies de los apóstoles. ¡Wow! Llénese de asombro. Porque ninguno de nosotros, siglo XXI, vamos a hacer algo así. A menos que Dios moviera un corazón de esa manera. Pero eso sería milagroso. Bueno, en esa época también era un milagro. También fue un milagro de Dios. Pero solamente un milagro puede hacer que algo así suceda. ¿Y podría suceder? Sí, amén. Podría suceder. Yo he visto que sucede. Siglo XXI. Pero es excepcional. No es normal. ¿Ok? A propósito, saludos de mi esposita. Está con la suegrita. Vamos a poner nuestras imágenes. Hola, Helencita, ¿qué haces? Esa es nuestra primera imagen. Recuerden que estamos en una serie que hemos llamado, ¿cómo la hemos llamado? Un gana-gana. O sea, gratitud y generosidad. Gratitud y generosidad. Hoy vamos a estar explorando un poquito un texto, a ver si esto me funciona bien. Sí, que está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4. Ustedes, bueno, se le adjudica la autoría de este libro a Lucas. O sea, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos hacen parte de los escritos de este médico gentil. Recordarán que Lucas era médico y su presencia era gentil, no judía. El único a propósito, ¿verdad? Pero este libro tiene un tono muy histórico, transicional si se quiere, dicen algunos. Porque hay un proceso allí, después de la muerte de Jesús, hasta el empoderamiento, si se quiere, de los discípulos de Cristo. Cada uno haciendo la tarea a la cual fue llamado. El libro se va a encargar de narrar muchos de los acontecimientos. Algunos dicen que este libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. No Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Porque hay un mover del Espíritu Santo bastante importante. Incluso ahí en el capítulo 2 ustedes ven el derramamiento del Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús. Eso que conocemos como el, ¿qué? Pentecostés. Muy bien. El Pentecostés. En el ministerio integral, completo, donde se ora, es aquel donde también se actúa. Voy a orar por ti, hermanito. Voy a orar por ti, hermanita. Amén. Pero a veces no logro, gracias, Luis, no logro percatarme que yo puedo haber sido designado en ese momento como instrumento de Dios para satisfacer una necesidad de esa persona. Y necesitamos desarrollar ese tipo de sensibilidad. Porque a veces, oro por ti, sí, amén. Pero lo que tienes es hambre. Y Dios y el Espíritu Santo muy probablemente me está diciendo, tiene hambre.
Sí, amén, que hay que orar por la persona. Pero no eres tú de pronto, el instrumento de Dios para satisfacer una necesidad puntual como el hambre. Ah, puede ser. No, yo voy a orar para que otro satisfaga tu necesidad. ¿Y por qué no tú? ¿Por qué no yo? Son preguntas, ¿verdad? Interesantes. Hay dos tipos de necesidades muy claras y este pasaje nos las deja ver. Una es la necesidad grande de salvación y vida. Indiscutible. Esa necesidad espiritual de todo ser humano. Amén. Pero hay otra serie de necesidades puntuales que también están presentes. Y todos de una u de otra manera las padecemos. Tenemos necesidades. La iglesia está llamada a actuar respecto de una, la primera, de manera contundente. Es un llamado para toda la iglesia, según la Gran Comisión, ¿verdad? Vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Amén. En otras palabras, vayan y procuren como iglesia, porque la razón de ser de la iglesia es esa, como iglesia, procuren cubrir la necesidad más importante que cualquier ser humano pueda tener, y es la necesidad de salvación, de reconciliación con Dios, de vida eterna. Pero hagan esa sin dejar de hacer la otra, porque corremos el riesgo de volvernos supraespirituales. El supraespiritual que ora por todo el mundo, pero no colabora con nada. No es capaz del sacrificio, no es capaz de la renuncia para evidenciar de manera concreta el amor hacia otra persona. A pesar que tiene delante suyo la necesidad del otro. La iglesia está llamada a marcar una diferencia, una gran diferencia, a dar ejemplo de amor, de compasión, de solidaridad, de sensibilidad. La iglesia está llamada a hacerlo. ¿Sí? Es que está chatica. Me salió chatica. Pero no discriminemos la chatica. Gracias, Glorita, por estar pendiente. Yo no creo que se caiga. Si se cae, que caiga para allá. ¿Cierto? Muy bien. Con esa introducción en mente, leamos el texto en Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Ese sería nuestro texto guía, nuestro texto base. Quiero subrayar 3 cositas. Y la primera de ellas puede ser esta. Todo en común. Ahora, cuando uno escucha esa palabra ya, cuando la lee por primera vez, dice que tenían un corazón, un alma, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran en propiedad común. Pues uno lo primero que se pregunta, o por lo menos yo, lo primero que me pregunté fue, entonces no había propiedad privada. Y la respuesta es, estás equivocado, Julio César. Sí había propiedad privada. Sí había propiedad privada. Porque si no hubiera habido propiedad privada, pues nadie podía haber cogido lo suyo y vendido y traído. ¿Me entendió? ¿Me expliqué? Claro que había propiedad privada. Este no es un pasaje que nos indique que no hubiera propiedad privada. Al contrario, lo que nos está afirmando es que había propiedad privada. Y dicho sea de paso, algunos usan este tipo de pasajes para señalar el nacimiento del socialismo, del comunismo. Perdón, nada que ver. Nada que ver. Y vamos a ver algunas razones por las cuales yo digo nada que ver. Lo que tenían era un fondo común. Las propiedades eran privadas, de cada cual. Pero por ser privada justamente, era que tenían la posibilidad de cogerla, venderla y traer el producto de esa venta. Y ponerla al servicio de la iglesia, de la extensión del reino y de la satisfacción de necesidades del pueblo, de sus hermanos. Cada uno contribuía, y aquí hay otro elemento muy importante, por eso nada que ver,
Porque cada uno contribuía voluntariamente. Subraya esa palabra. Voluntariamente. No era una norma de Estado. No era una imposición. No era una obligación. Era quien quería. ¿Quién quería voluntariamente? Solamente pensando en el bienestar de los demás, de los otros, especialmente de los menos favorecidos. Pero era quien quería. Contribuía como quería a ese fondo. Y ese fondo, que era manejado por los apóstoles, pues ellos gozaban de la confianza del pueblo, pues lo usaban fundamentalmente para la expansión del reino, pero para la satisfacción de necesidades puntuales, según la necesidad de cada uno. Y ese es otro elemento interesante. No era que todos somos iguales, no. Según la necesidad que ellos iban percibiendo en los hermanos. Recuerden que esto, y el libro de Hechos no lo narra, no lo ha narrado previamente, en su contexto. Ya por lo menos tenemos una iglesia en Jerusalén de, no sé, 10,000, porque en la primera predicación de Pedro se convierte en 3,000 hombres, y en la segunda 5,000 hombres, y las mujeres y los niños y los adolescentes. Súmelos. Y podríamos estar hablando de, no sé, 10, 12, 15,000 creyentes. Muchos de ellos con necesidades. Y esta iglesia en Jerusalén, y este es otro elemento importante, esta práctica nació y murió en Jerusalén. Esta práctica no fue el común denominador por un tiempo, pero allá. Por un tiempo. Bajo la guía, y esto es muy importante, bajo la guía del Espíritu Santo. Es un acto milagroso. Fíjate que habla de que tenían un mismo sentir. Oiga, ponga de acuerdo no sé, a 10,000. Ponga en un mismo sentir a 5,000. Bájele. Ponga en un mismo sentir a 2,000. ¿Qué es un mismo sentir? Pensaban, estaban de acuerdo. Sigamos bajando. Ponga de acuerdo a la esposa con el esposo. Oiga, no somos capaces de ponernos de acuerdo dos, muchas veces. Ahora ponga de acuerdo a una multitud, porque eso es lo que dice el texto, que había una multitud de todos los que habían creído y tenían un mismo sentir. Esto es milagroso. Esto es una acción inequívoca del Espíritu Santo en su iglesia, en el corazón de cada uno. Por eso no fue necesario que alguien lo impusiera, que alguien los manipulara, que alguien los engañara. No, nada de eso fue necesario. Por una sola razón, porque fue una obra del Espíritu Santo todo en el corazón de cada creyente. Cada uno. Trayendo una convicción tan profunda que su sentir, su sensibilidad, su percepción de la necesidad del otro se convirtió en acción. En acciones concretas. Ustedes me han escuchado decir aquí, algunos, respecto cuando hablamos de diezmos y ofrendas y esas cosas, que yo como pastor escogí el camino más largo. ¿Y cuál es el camino largo? Es el camino de confiar en Dios. Yo sí sueño con una iglesia donde el 100% de la iglesia diezme. Ojalá no vaya al sepulcro antes de ver eso. Aquí o en otro lado, donde sea. He rogado al Señor por eso, por años. Sí sueño con una iglesia donde el 100% de las personas diezmen.
pero no como producto de manipulación, no como producto de engaño, y mucho menos como producto de una exigencia o imposición. Porque eso sería realmente pecado. Es pecado. Obtener recursos para la iglesia bajo esos elementos: manipulación, engaño o imposición, o amenaza, o premio. Eso queda en el marco del engaño. Eso es pecado. Ese cuentico de 10.000, 20.000 que el Señor le va a dar 1.000.000, eso sabe cómo se llama: pecado. Decir eso es pecado. ¿Sabe por qué? Porque le estoy despertando a usted la codicia. La codicia. Hay gente que ni se da cuenta de eso. Recibe esa palabra y saca los 20.000 y dice: sí, yo quiero que el Señor me dé 1.000.000. Con mucho agrado pongo los 20.000. Pero no sabe que esto es por avaricia en su corazón. Porque se desprende de 20.000, pero quiere tener 1.000.000. Entonces no está la motivación correcta. ¿Me entendió? Ese es el camino largo. Arrodillarme, orar al Señor y decir: Señor, te estoy clamando que pongas un sentir en el corazón de cada hermano. Que sea una acción del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Y que cada persona responda a esa acción del Espíritu Santo en su propia vida. Y entonces decida contribuir a la causa del Evangelio. Amén. Y doy gracias a Dios por los que ya tienen esa convicción en su corazón. Pero estoy pidiendo por los demás. Porque mi sueño es que una iglesia completa, sea esta o cualquiera, local, una iglesia local, diera ese ejemplo a la comunidad en general. Yo nunca lo he visto, no sé si usted lo ha visto. Yo nunca lo he visto. Las iglesias se sostienen con el 10% o el 15% de diezmadores. Y los demás en coche. En coche. Ellos tenían un fondo común. Que movidos por el poder del Espíritu Santo, algunos decidían contribuir a ese fondo. Incrementando, trabajando en la unidad, en la gratitud, porque era expresión de gratitud, en la generosidad. Combatían, queriendo o sin querer, yo no sé, pero combatían eficientemente uno de los flagelos que más azota al ser humano en general y a los cristianos en particular: el egoísmo. El egoísmo. Porque, como decía Anita hace un rato aquí, somos buenos pidiendo: deme, 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 necesito, para mí. Yo lo llamo la sociedad del yo-yo. Yo. Pero recordarán que aquí en una prédica dijimos: ¿y cuántos de nosotros hemos alguna vez orado para decirle al Señor: Señor, dame un corazón generoso? Yo quiero tener un corazón generoso. Yo quiero ser una persona desprendida en todo sentido. Esa no es una oración tan común en el creyente. Porque además estamos ocupados orando por necesidades. Para mí. Ellos combatían eficientemente el egoísmo propio de los seres humanos. Y esta práctica que están teniendo no es una práctica de acuerdos económicos o de manipulaciones. Más bien era una práctica de una profunda identidad espiritual en Cristo. Somos familia. Punto. Pónganlo más o menos en estos términos. Las buenas familias, las familias que se aman, que se respaldan, que se cuidan, que se protegen, hablando de las familias, esas familias nucleares, ustedes y yo lo hemos visto, se respaldan irrestrictamente. Ejemplo, que el hijo se fue de la casa, vive por allá o no sé qué, se independizó y Y un día el papá o la mamá se entera que el chino está aguantando hambrecita, que no está pudiendo comprarse su ropa. ¿Y qué hace papá o mamá? Y el chino tiene 22, 25, 30. ¿Qué hace papá y mamá? Mete la mano al drill y se va en rescate por su hijo o su hija. ¿O no?
Eso hacemos. Y si no tenemos, ¡ay! De donde sea, nos endeudamos, pedimos prestado, llamamos a un amigo, lo que sea, ¿sí o no? Estoy hablando de familias relativamente unidas, que han crecido en ese marco. ¿Sí o no? Ahora, si la cosa funciona correctamente, lo mismo pasa de allá para acá. Un hijo que le está yendo bien en la vida y la vaina, y ve a los papás un poco ahorcaditos económicamente o tal, pues dice, mi papá, mi mamá, ¿cómo van a estar en esa situación? Y el chino, la chica, se pone la camiseta y empieza a apoyar. Amén. Amén. Yo tengo una queja frente a los jóvenes. No, queja no, una recomendación. Lo he dicho en muchos contextos. Permítanme hacerla aquí. Los chicos crecen un poquito, ¿verdad? Llegan a los, no sé, 20 por ahí, terminan su bachillerato. Y el común denominador de nuestra sociedad actual, ¿cuál es? Buscan un trabajito y automáticamente están pensando en irse de la casa. Independizarse. Muchos porque quieren ir a hacer uso de su libertad. O por las razones que sean. Y yo he tenido la oportunidad de decirlo a muchos jóvenes, y se los digo hoy a ustedes, jóvenes. Y nunca se le ha pasado por la cabeza que si consigue un buen trabajito, revierta en algo la bendición que ha tenido durante toda su vida, apoyando a sus padres o a sus hermanitos. Porque automáticamente está pensando en irse a pagar un arriendo de 1 millón o de no sé cuánto. En muchos casos, pasar necesidades. ¿Y por qué no está pensando en organizar y aportar un poco a su casa y al bienestar de los que están ahí, que han sido su baluarte, su soporte, que lo necesitan? Y ahora que usted tiene fuerza laboral y ahora que gana plata, se va. Dicen, ay, chino. ¿Lo habían pensado de esa manera? Es que no aguanto a mis padres. ¿No era más bien que no lo aguantan a usted? Pero díganme ustedes si no es un fenómeno. No alcanzan a coger el mínimo, el primer sueldo mínimo, y ya están fuera de la casa buscando un arriendo. Y en muchos casos se van a pasar necesidades también. Y en muchos casos la mamá o el papá tiene que seguir soplando dinero porque no les alcanza. Oiga, ¿y por qué no se quedó en casa? De pronto falta humildad. De pronto falta amor por esa casa. De pronto falta un corazón grato, agradecido. Porque ese muchacho, esa niña, no se acuerda de todo el sacrificio de papá o de mamá para levantarlos, para darle el estudio que ya tiene, para darle la posibilidad que ya tiene. Pero ahora que la tiene, el primer sueldo, y van y se lo entregan a un extraño para pagarle un arriendo. Y se quedan allá pagándole un arriendo a un extraño. Y en la casa hay necesidades. ¿Lo habían pensado? Qué bueno pudiéramos motivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a pensar un poco de manera distinta, a no ir con la corriente, porque es que esa corriente se la impuso la sociedad a los jóvenes de hoy. Y todos están convencidos de que eso es la maravilla. ¿Y dónde está el aporte a la unidad? ¿Dónde está la expresión de gratitud a unos padres esforzados? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el combatir el egoísmo? Porque esas son expresiones de egoísmo bien bravas. Esta gente de la que está hablando aquí Lucas combatió su propio egoísmo y entendió que el bienestar de los otros también era importante. El bienestar de los otros también es importante en una casa o en una sociedad. Sobre todo, y la Biblia lo expresa en muchos contextos. Primeramente, la familia de la fe. Primero, la familia en Cristo.
Esto que ellos están expresando allá es una especie de generosidad en su mejor expresión. Eso sí es generosidad. Espontánea, libre, voluntaria, continua, pero sobre todo guiados por el Espíritu Santo. Dependientes del Espíritu Santo. Ese era el común denominador allá. Mejor dicho, y el texto lo aclara desde el comienzo, eran una multitud de creyentes. Y el creyente tiene inequívocamente al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guía de esta manera, en este caso. Ellos no estaban compitiendo por quién tenía más recursos. Más bien, y aquí hay un aspecto importante, ellos se dieron a la tarea de entender algo que a todos los creyentes nos haría bien por lo menos reflexionarlo. Y es lo siguiente. Procure dejar de pensar que tú eres dueño de algo. Mientras no abandones esa idea, no vas a poder actuar de manera distinta a como estás actuando. ¿Me explico? No somos dueños de nada. A tus cuentas y mis cuentas. De nada. Todo es prestado. La vida, los hijos, la salud, el empleo que tiene, la casa que tiene, la finca que tiene, el carro que tiene, la moto que tiene, la ropa que tiene. Todo es prestado. ¿Qué nos pasa a los creyentes? Que no nos hemos detenido a pensar que todo es prestado. Y entonces nos sentimos dueños. Y actuamos como si fuéramos dueños. Esa es la razón. Cuando la Biblia en muchos contextos nos invita a actuar como administradores de los recursos de Dios. Lo que tú tienes y yo tengo, materialmente hablando, proviene de Dios. Proviene del cielo. Le ha placido a Dios ponerlo en tus manos, en mis manos, para que lo administremos. Pero nunca Dios lo puso en mis manos para que yo me sintiera dueño. La verdad es que no somos dueños. Mi casa. Es que yo la construí con el sudor de mi fuente y con mi trabajo. ¿Y quién le dio la salud y el trabajo? No. ¿Y quién le puso la oportunidad? ¿Y quién le dio la gracia y la sabiduría y el apoyo de la esposa, del esposo? ¿Quién hizo todo eso? Pues Dios. Pero mientras el ser humano no se desprenda de la idea de dueño, no va a poder administrar correctamente los recursos que Dios pone en sus manos. Porque siempre va a estar actuando como dueño y no como administrador. La generosidad que el Espíritu Santo pueda despertar en el corazón de una persona, de un hijo suyo, promueve la gratitud. O si quiere, póngala al revés. La gratitud promueve la generosidad. ¿Ustedes se han dado cuenta con algo tan sencillo como opera el tema? Mire, voy manejando el carro, paro en un semáforo, alguien se acerca, de pronto le alcanzo una moneda. Normalmente en mi caso, hace un tiempo, yo le doy un tratado adicional y le establezco la diferencia. Casi sin fallar, la persona me dice, Dios te bendiga. No sé si se han dado cuenta que la generosidad promueve la intercesión. El corazón generoso promueve la intercesión. Y no estoy diciendo que tengamos que andar por la vida comprándola, pero es un fenómeno que se da. Lo contrario también pasa. Deje el vidrio cerrado, ignore a la persona y se gana un abuelazo. Para no decir otra cosa. ¿Verdad?
Ahí no hubo intercesión, ahí no hubo bendición. Peor aún cuando en el carro se llevan varias calcamonías, Jesús te ama, el amor de Dios, y se actúa con tal indiferencia a la persona que ve esa calcamonía y dice, ahí están pintados. Entonces, en primer lugar, y para avanzar, todo en común. Pero cuidado, no se confunda. No estamos hablando ni de comunismo, ni de socialismo, nada de eso. Nada que ver. Estamos hablando de lo que ya les expliqué. Pero además, el texto nos dice, y lo quise poner de manera, que ellos compartían, según mi percepción del texto, primero, lo más importante. Mira el versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia había sobre ellos. Sí, tenían un fondo común. Sí, había gente que por la acción del Espíritu Santo contribuía a ese fondo común. Amén. Pero el texto me deja ver que la primera necesidad que ellos satisfacían como iglesia, en cabeza de los apóstoles, era la predicación del evangelio, o sea, la necesidad espiritual de la gente. Vamos a ver que no descuidan las otras, pero priorizan esta. Entonces dice, y los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. O sea, ellos ya eran testigos y ya predicaban hace rato la muerte y sepultura, pero aquí están dando testimonio de la resurrección, porque eso sella el evangelio. El evangelio bien predicado incluye esos elementos: muerte, sepultura, o si se quiere, pasión, muerte, sepultura, pero resurrección. Porque sin resurrección quedaría incompleto. Ellos, como respuesta a una oposición religiosa naciente, porque si usted lee el contexto inmediato de este texto, capítulo 4, usted se va a encontrar que Juan y Pedro habían sido encarcelados. Y les habían advertido que no predicaran a ese tal Jesús. Y ellos habían dicho esa famosa frase: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esos eran los apóstoles. Entonces ya había oposición religiosa. Ya querían impedirles que predicaran el evangelio. Pero una iglesia unida se resistió a esa oposición religiosa. Contribuyó de manera concreta a esa oposición religiosa para que la iglesia y especialmente los apóstoles pudieran seguir haciendo la tarea. Tal cual en el mismo libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, está establecido. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso están cumpliéndolo ellos. De Jerusalén hacia afuera. Eso sí, primero Jerusalén. Testificaban. Compartían. ¿Qué? Lo más importante, primero, el evangelio. Dicho de otra manera, satisfacían la necesidad más imperiosa. Ellos lo sabían. ¿Cuál es la necesidad más imperiosa de un ser humano? La necesidad de salvación, perdón, vida. Esa es la necesidad más imperiosa de un ser humano. Y ellos tenían una profunda motivación para compartir. Y el compartir eso, compartir el evangelio, era evidencia de una profunda sensibilidad de ellos hacia la gente que todavía no conocía el evangelio, no conocía a Cristo. Guiados, por supuesto, por el Espíritu Santo. Profunda sensibilidad. Creo que lo dije el domingo pasado. ¿Qué tan sensibles somos a la necesidad que tenemos allá afuera? Y a veces la necesidad está cerca, que se llama papá, o mamá, o hijo, o nieto. Así es cerca está la necesidad. Y en muchos casos no la hemos visto. Y si la hemos visto, nos hemos hecho los loquitos.
por alguna extraña razón. O nos falta sensibilidad y amor, o no sé. O estamos tan ensimismados, estamos tan metidos en nosotros, que no atinamos a ver la necesidad del otro. Entonces, ellos bajo una profunda convicción espiritual y bajo la guía del Espíritu Santo compartían el Evangelio. Después venía lo otro. La añadidura. ¿No dice eso la palabra de Dios? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es la tragedia de la iglesia en el siglo XXI y en otras épocas? Concentrarse en las añadiduras y olvidarse de lo fundamental. La iglesia puede caer en la trampa de volverse muy activista, haciendo buenas cosas. Amén. Olvidándose de lo fundamental. El Evangelio, el discipulado y la misión. Gloria a Dios. De una y de otra manera, aquí hacemos las tres cosas. Gracias a Dios. ¿Debemos mejorar? Sí. Pero hacemos las tres cosas. Porque cualquier iglesia de sana doctrina debe hacer esas tres cosas. Evangelizar, discipular y misión. Porque si no está perdiendo su norte. La iglesia no está para vender tamales, con todo respeto lo digo. Ah, son estrategias, sí, yo lo creo y lo respeto, yo no tengo problema con eso. Pero por alguna razón yo tengo la convicción de que aquí no vendemos nada. Porque no quiero que la iglesia se distraiga vendiendo tamales, almuerzos, empanadas y terminamos peleando por las cuentas, que le fié y no me pagó, que le fié y no volvió. Y entonces la iglesia termina distraída. Procuraremos que no se distraiga la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir el propósito fundamental. Sin embargo, no puede la iglesia dejar de atender esto, lo demás. ¿Y qué es lo demás? Pues lo otro. ¿Y qué es lo otro? Esto. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Este es un argumento muy interesante. No es todos iguales. Vamos a igualarlos a todos en la pobreza. No. Según la necesidad de cada cual. Según la sensibilidad y según el discernimiento y la sabiduría que Dios le daba a los apóstoles. Seguramente otros líderes involucrados. Y eso es la respuesta a las necesidades o dificultades económicas de la época. Ahí estaban. Pero la iglesia había determinado testificar de Cristo, sí, pero también evidenciar el Evangelio en obras concretas. Y esto era un asunto que impactaba a toda la sociedad. Porque eso nunca se había visto. Una comunidad de gente donde no había pobreza. Imagínense usted eso. Donde las necesidades materiales reales de la gente estaban satisfechas. Por efecto de la acción del Espíritu Santo en la vida de la gente, pero por efecto de la obediencia también y la sensibilidad que la iglesia misma desarrolló milagrosamente. Y no tenían problema. Ellos tenían absolutamente claro que esa casa no era suya. Entonces seguramente el Espíritu Santo le convenció y le dijo, bueno, pues como no es suya, la necesito allí. ¿Con qué facilidad la puedo? Yo sé que en algunos contextos de fe, o mejor, religiosos, no de fe, intentan eso con la gente. Y en algunos casos lo logran. Pero nunca bajo la dirección del Espíritu Santo. Es otra cosa. Se llama robo a mano limpia. Roban a la gente, la engañan, la manipulan. Y algunos hasta se atreven a decir, estamos imitando la iglesia. Mentiroso. Entre otras cosas porque el único que enriquece es el ladrón o los ladrones. Por eso alguien dijo, la teología de la prosperidad sí funciona. ¿Quién dice que no funciona? Claro que funciona. Para el pastor y para su séquito. Ellos son prósperos. Sí, la teología de la prosperidad funciona. Para ellos.
Pero no en este marco, no en esta dimensión. Porque una teología verdadera, bíblica, sana, debería funcionar para todos. Para que sucediera, ojalá, lo que sucedió en este momento. Había necesidades económicas, claro. La iglesia lo entendió. Atendió la necesidad más importante, la espiritual. Pero no descuidó, integralmente, no descuidó las necesidades materiales también de la gente. Eso es. Entendieron estos creyentes algo fundamental. En Jerusalén, vuelvo y lo aclaro. Allá nació, allá murió esta práctica. Que todo lo que tenían realmente pertenecía a Dios. Todo lo que tenían pertenecía a Dios. Entonces, frente a la necesidad de los hermanos, ¿qué hacían? Usar y administrar los recursos de Dios para satisfacer la necesidad de la gente. Punto. Eso era lo que hacían. Compartían sus propiedades, pero vuelvo y digo, que no haya duda, no era obligatorio. No era obligatorio. No era una imposición. Tampoco era producto de la manipulación o del engaño o de la amenaza. Nada de eso. Y la mejor evidencia está en el contexto superior, en el contexto posterior. El caso de Ananías y Zafira, la mayoría aquí lo conocen. Venden una propiedad y traen a los pies de los apóstoles el producto de esa propiedad. Y entonces Pedro les pregunta, primero a Ananías, ¿vendiste la propiedad por ese precio? Y el otro dijo, sí, ese fue el precio. Y ¡pum!, se murió. Y al rato entra la mujer, a este lo mandan a enterrar y entra la mujer, Zafira. ¿Vendieron por este precio la propiedad? Sí, por ese precio. Y también la llevaron a enterrar. Y cualquiera diría, pero mataban a la gente porque no daba la plata. No. No, hay que entender el texto. ¿Sabe por qué se murieron? Y Pedro lo va a decir. Por pretenderse muy espirituales y muy obedientes cuando no lo estaban siendo. Por pretender engañar no solo a los apóstoles, pero al Espíritu Santo. Esa fue la razón. Porque no era el precio. Y Pedro le va a decir algo hermoso. A los dos creo que les va a decir. Oiga, la propiedad es suya. Era suya. Y si la vende, el producto de la venta también es suyo. Porque tiene que venir aquí a chicanear y a sacar pecho, a pretenderse muy espiritual y muy obediente cuando está engañando, cuando no está trayendo realmente. No tiene necesidad. Es más, si la vende y quiere quedarse con la plata, quédese con ella. Es que no es obligación. Pero si dice que lo está haciendo de esta manera, hágalo de esa manera. No pretenda engañar al Espíritu de Dios. ¿Me estoy comunicando? Perdón, lo traigo al siglo XXI. Y esto no es personal con nadie. Pero a veces somos tan espirituales que sacamos los 10,000 pesos y hacemos sonar campanas para dar los 10,000 pesos de diezmo. Cuando el Señor nos proveyó 2 millones. Y entonces digo, casi que estoy dando todo. ¿Sí, de verdad? ¿Está dando todo? ¿Está dando con generosidad? ¿Incluso con esfuerzo? ¿Con sacrificio? No. Pero hago sonar campanas para que todos vean que di 10,000 pesos. Y ojo, no estoy diciendo que 10,000 pesos no valgan, amén. Amén. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener el mismo cuidado que Pedro le pidió a Ananías y Zafira. No se pretenda delante de Dios y de la gente ser muy espiritual cuando no está dando sino migajas. Cuando lo está haciendo para que lo vean o para medio cumplir o para parecer espiritual, pero no está dando con generosidad y no está haciendo bien las cuentas. Porque si de ley se tratara, debería dar al menos el 10% de la bendición que Dios le dio. Si de ley se tratara, 2 millones son 200,000, no son 10,000.
si de ley se tratara. Y peor aún, el Señor Jesucristo, que amplió la ley, dijo, den conforme propuso su corazón. Alguien dirá, pues si es que el Espíritu Santo no me dijo de más, me dijo de 10,000. Ah, bueno, está bien, está bien. Pero ¿qué tal si es un acto más bien de desobediencia donde el Espíritu Santo le está diciendo, oiga, lo necesitan, hermano, colaboré, yo le estoy bendiciendo. Es que no me queda, no me alcanza. Y peor aún, saca pecho, haciéndose parecer que está dando mucho cuando realmente no lo está haciendo. ¿Sí ven que es un principio que surge de allá y que nos aplica a nosotros? Ninguno va a caer muerto por eso, creo. ¿No? Alguien lo dijo de esta manera. Otro dijo, es que yo no doy porque no tengo. Y el otro le dijo, ¿y no será al revés? Ah, mastíquelo. No le va a dar todo masticado, pero mastíquelo. Ah. ¿No será al revés? ¿Que no tienes porque no da? Compartir las propiedades, el fruto de las propiedades no era impuesto ni obligatorio. Era voluntario. No era una práctica controlada por nadie. Solo el Espíritu Santo. No era una práctica controlada por un Estado. No. Era una iniciativa de la iglesia. Inspirados, sustentados por el poder transformador del Espíritu Santo. No era más. Eso era. Hay un ejemplo a seguir y uno para no seguir. Ya les dije cuál era el de no seguir, ya lo saben. El de Ananías y Zafira. Pero le voy a mostrar el ejemplo que el texto me da para seguir. Y es el de Bernabé. Ese era el apodo que le pusieron los apóstoles. Hijo de consolación o consolador. Su nombre original era José. Y dice el texto, ahí en el 36 y 37, pasó. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. No más. ¿Ven el contraste con Ananías y Zafira? Él lo vendió y lo que le dieron, eso trajo. Ananías y Zafira, otra cosa, ya les expliqué. Ese de Ananías y Zafira es el de no seguir, el de no imitar. Pero este es imitable. ¿Por qué? Déjeme decirlo de esta manera. No es una actitud verdaderamente cristiana de gratitud o amor, una supuesta generosidad surgida de la obligación. ¿Se lo repito? Es que lo escribí y por eso se lo estoy leyendo. No es una actitud verdaderamente cristiana de gratitud o de amor, una supuesta generosidad surgida de la obligación. Es que me toca diezmar. No. A usted no le toca diezmar. Si usted diezma, espero y creo que es por una acción del Espíritu Santo en su vida, que le ha convencido de apoyar la obra del Señor. Amén. Pero no es una obligación, no es una imposición, no debe serlo. Porque como el ejemplo que les ponía el domingo pasado, nadie quiere un abrazo del hijo obligado, ¿cierto? O un beso de la esposa obligado. No. Uno quiere que esas cosas nazcan, surjan. Tampoco cuando son producto del engaño o de la manipulación. Ya lo he dicho 3 veces aquí. Procuraremos siempre, mientras yo esté aquí por lo menos, que eso no sea una práctica. Estoy tratando de enseñar, sí, sobre gratitud, sobre generosidad, sobre dar. Esta serie trata de eso. Pero confiando en que el Espíritu Santo hable a la vida de cada uno. Pero yo no voy a ponerme aquí a manipularle y a decirle que siembre por la salvación de su hijo, como dice por ahí.
Que si usted da 20,000, el Señor le va a volver 2 millones, como dicen por ahí. No, eso se llama manipulación y eso es pecado. Confiaremos con la ayuda del Señor, en el Señor. Una vez alguien me amenazó yo llevo aquí 23 años. Hace 22 o 21 años, alguien me amenazó y me dijo, me voy de la iglesia y me llevo los diezmadores que sostienen esta iglesia. Tan bobo. Y yo era bisoñito en el pastorado. Pero yo ya entendía eso. Dije en mis adentros, tan bobo. No se lo dije a él. Tan bobo. Que la iglesia la sostiene Dios. Llevo 23 años y esta iglesia está de pie. Y antes de mí ya esta iglesia tiene 45 años y ha estado de pie. ¿Y quién la sostiene? El Señor. ¿Con usted o sin usted? Si es con usted, gloria a Dios. Si es sin usted, el que se está perdiendo la bendición es usted. ¿Me entiende? No es necesario manipular o engañar a la gente. Además, porque detrás de eso hay pecado. Detrás de eso hay pecado. Y no vamos a estimular el pecado. La avaricia, por ejemplo. O el temor. Eso es pecado. O el irrespeto a la condición de libertad de cada hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Es libre. Usted es libre. Usted no necesita por qué vivir su vida cristiana amenazado o manipulado. Usted debe entender que hace parte de una familia y que su familia lo necesita. Amén. Pero que esa convicción se la traiga el Espíritu Santo. Esa es mi oración. Y sí, créanlo. Yo llevo años orando por esta iglesia. Y porque en esta iglesia el 100% de la gente diezme. Que no tengo, falso. Todos tenemos algo. Porque es que esto no se trata de cantidades. Si el Señor proveyó 10,000, de eso puedo diezmar. Yo le doy gloria a Dios porque Dios nos dio la posibilidad de enseñarnos a nuestras hijas. Cuando nosotros le damos lo de las 11 del colegio, hace años, le damos por ahí no sé cuánto, 1,000 pesos, para que compraran algo en el colegio. Yo le decía, el diezmo, mamita. Ay, mi papá me va a descompletar los 1,000 pesitos. Sí, el diezmo. Y aprendieron, ellas lo dicen, aprendieron a diezmar. Entonces no eran 1,000, eran 900. Haga lo que quiera con 900, pero no me haga gastar los 100 del Señor. Y cualquiera diría, tan bobo. No, eso no es bobada. Porque es que en las cosas pequeñas se enseñan los principios grandes. A veces la responsabilidad y la culpa, si se quiere, es de nosotros los padres, que no enseñamos a nuestros hijos. Que no hemos disciplinado en esas cosas. Y que vamos a tener una generación en la iglesia que no apoya. Ganen lo que ganen, no les alcanza. Usted ha visto que la gente hace las cuentas así. Primero toda la lista de gastos y al final, Señor, no me alcanzó. Para la próxima, ¿no? Y nunca hay próxima. Le pasa lo del cuento, ¿se saben el cuento, sí o no? La peladita que el papá le regaló 2 monedas. Y le dijo, una para el Señor, para la iglesia, y otra para su merced. Y se fue jugando la chinita con las 2 monedas. Una moneda cayó, rodó, como siempre pasa, y ¡pum! A la alcantarilla y se perdió. La chinita levanta los ojos y le dice, ¿sí ve, Señor, lo que hizo con su moneda? No. Así somos los seres humanos. ¿Se da cuenta lo que hizo con su moneda? No a la manipulación, no al engaño, no a la obligatoriedad, porque detrás de eso hay pecado. No a la avaricia, no a despertar temor y respeto en la casa de Dios, en las personas. No. Pero Bernabé es imitable. ¿Imitable en qué sentido? Tampoco le voy a decir que vaya a vender su casa y me traiga la plata, no. No es en ese sentido. Es en el sentido de que Bernabé constituye un buen ejemplo, porque simple y llanamente Bernabé determinó en su corazón actuar como administrador. Esa es la razón. Él decidió en su corazón actuar como lo que es administrador, no dueño. Por eso no le quedó difícil. Si a usted le queda difícil diezmar, es porque usted actúa como dueño. Porque usted se la está creyendo, usted cree que es dueño. Esa es la razón.
Si cambia el chip y entiende que usted no es dueño, sino administrador, le va a quedar más fácil. Créalo. Créalo. Bernabé, además, hizo honor a su nombre, ¿no? Porque puso a los pies de los apóstoles, pensando, sensible a la necesidad de los demás. Y su nombre significa consolador o consolación. Bonito, ¿verdad? Termino con esto, hermanos. Para ti y para mí. Para que lo lleves a casita. Para que hables con el Señor, para que oremos. Cuando tú contribuyes generosamente, voluntariamente, quiero que sepas que estás aportando, estás sumando, te estás haciendo parte para compartir lo más importante que la iglesia, la misión más importante que la iglesia tiene. Esta iglesia tiene 40 y pico de años. Cuando tú llegaste, la iglesia ya estaba. Incluso cuando yo llegué. Y doy gracias a Dios por la gente fiel que Dios usó para sostenerla. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Cuando tú llegaste, la iglesia ya estaba. Cuando tú llegaste, la iglesia tenía que un pastor. Cuando tú llegaste, la iglesia tiene una silla. Cuando tú llegas y traes a tus hijos, la iglesia le sirve a tus hijos. Cuando tú llegaste y necesitaste un consejo, una consejería, un abrazo o lo que sea, la iglesia te lo proveyó. ¿Y cuánto te han cobrado? Nada. Me encanta cuando la gente me dice, pastor, me quiero casar. Le digo, amén. ¿Qué cuánto me vale? Nada. Aquí hay muchos testigos que se han casado en esta iglesia que no han pagado un peso por nada. El pastor no tiene tarifa aquí. Que las instalaciones, que la celebración, que el alimento, que la cocina, que las sillas, que no sé qué. Nada se les cobra. ¿Por qué? Porque es que esto es de todos. La pregunta es, ¿también es tuyo? Porque si es tuyo, tú contribuyes. Si no es tuyo, solo sacas provecho, pero no contribuyes. Entonces no es tuyo. ¿O es tuyo solo para sacar provecho? ¿Está muy fuerte mis palabras? No. Hay que animar, ¿verdad? Bueno. Sumando para compartir. Especialmente, y lo más importante, que el Evangelio. El Evangelio. En primer lugar, tu contribución se dirige para que la iglesia pueda cumplir el propósito fundamental. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Alcanzar a otros. Tener puertas abiertas. Tener un servicio. Tener un pastor. ¿A mí me pagan? Sí, yo tengo un sueldo aquí. Ahora, mi sueldo ustedes siempre lo han sabido. Y esto no es una queja, solamente debo testificarlo para que quede claro. 23 años. Hace 2 años a mi esposa le damos una ofrenda de 600,000. O sea que por 20 años el sueldo mío era mío y de mi esposa. Y ella no ha faltado a sus mujeres. Nunca. Hace más que yo. Y ni qué hablar de mis hijas. Cuando ellas estuvieron aquí, mi sueldo era para 4. Entonces yo no estoy aquí para enriquecerme. Y ustedes son los mejores testigos que yo tengo de eso. Algunos tienen casa librada, yo la estoy pagando. Y apenas comencé. Algunos tienen carro, mi carro es mío y de la vivienda. O de Colpatria, ya ni me acuerdo. Muchos aquí tienen mucho más materialmente hablando que yo. Mucho más. Tienen casa, carro, beca, finca. Y amén, que Dios los bendiga y que tengan más. Gloria a Dios. Yo no tengo problema con eso, porque no estamos compitiendo por quién tiene más. Lo que te estoy preguntando es, ¿has entendido que eres administrador? ¿Quieres pensar que eres administrador? ¿Y que esta es tu iglesia? ¿Que esta es tu familia? ¿Y que te necesita? La predicación del Evangelio seguirá contigo o sin ti. Eso sí te lo digo con toda claridad. Contigo o sin ti. Pero te animo a que ojalá sea contigo. Que tú puedas un día levantar tu frente y decir, fue conmigo, yo apoyé. Yo aporté. Yo hice lo justo. Amén. Oiga, estoy que paso otra vez la canasta de los diezmos y las ofrendas.
Quiero que sepas que cuando aportas, estás aportando al cuidado de todos. Estás aportando al cuidado de todos, como lo haces en tu casa. Cuando tú aportas en tu casa, tú estás aportando al cuidado de todos los miembros de tu casa. ¿Y cuál es lo ideal? Que los hijos, como ya lo dije, cuando crecen, dejen de pensar en irse a pagar arriendo a Chapinero, a vivir la libertad. Y más bien piensen en aportar en su casa y contribuir en algo al bienestar que por años ha tenido gratis. Cuando aportas, estás evidenciando que has entendido una cosa importante, y yo estoy orando porque todos la podamos entender, que somos administradores. Eso es lo que hay que entender. Somos administradores. Que tenemos la obligación de compartir, sí, no con sentido de obligatoriedad, sino más bien con una convicción profunda que Dios trae, el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, y determinamos contribuir no solo para la salvación de personas, sino para el bienestar de personas, para el bienestar de la iglesia. Ojalá que eso, y sí, pasa, despierte la gratitud en otros. Tan bonito cuando uno apoya, ¿cierto? Y otros le dicen gracias, Dios le bendiga. Esa sola actitud de gratitud multiplicada, pues va a traer gente a los pies de Cristo. Porque vamos a ser una iglesia que siempre está testificando, no solo con palabras y oraciones, que son muy importantes, sino con acciones. Y la gente lo ve, el contexto lo ve. Y dicen lo que diría el apóstol Juan en una de sus cartas: mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se apoyan. Mire esa iglesia lo pujante que es, mírela lo bonita que es, mírela lo agradable que es, no solo en su forma, sino en el fondo, porque todos tienen un corazón para el Señor, para amar y servir y administrar los bienes que el Señor pone en sus manos.